He vivido casi toda mi vida esperando que alguien llegue, esperando que alguien recuerde, esperando que algo cambie sin que yo tenga que pedirlo. A veces pienso que mi vida ha sido eso, estar siempre un paso atrás, pero disponible, siempre lista, siempre ahí. Vivo en las afueras de Barcelona, en un edificio viejo sin ascensor, 4 pisos por la escalera. La barandilla está tan gastada que brilla como si alguien la puliera cada día. No es así, es solo el rastro de muchas manos que subieron y bajaron antes que la mía. Manos con prisa, manos cansadas, manos que ya no están. En este piso crié a mi hijo, en este piso despedí a mi marido, y desde esta ventana he visto cómo el barrio se llenaba de gente que venía solo de paso, mientras yo me quedaba. Aquella tarde de principios de otoño, el viento venía del mar, no traía nada especial, ni frío ni calor, solo estaba ahí, como una presencia que no pide permiso. Abrí la ventana de la cocina y entró el olor del café del bar de la esquina. Ese olor siempre me ha recordado que el mundo sigue funcionando aunque una se canse. Apagué el ventilador para no gastar electricidad. Pensé en la pensión, en los días que faltaban para que ingresara. Pensé en lo extraño que es medir la vida en fechas de cobro cuando ya no hay horarios ni jefes. Mientras lavaba una olla, sentí el dolor en la muñeca. No fue fuerte, fue insistente, como un recordatorio. Me quedé quieta un momento, con las manos dentro del agua, y respiré hondo. En ese instante miré el teléfono. Había llegado un mensaje de mi hijo. Era una foto. Un hotel frente al mar, manteles blancos. Flores perfectamente colocadas, todo demasiado bonito, demasiado ordenado. No hacía falta ningún texto para entenderlo. El primer cumpleaños de mi nieto estaba anunciado ahí, sin mí. Llamé enseguida. Mi hijo me explicó que habían decidido celebrar el cumpleaños en un hotel. Dijo que ahora se hacía así, que era lo normal. Añadió que sería una reunión principalmente con la familia de su esposa y que los sitios eran limitados. Lo dijo con una voz tranquila, casi amable, como si me estuviera hablando del tiempo o del tráfico. Yo le pregunté qué pasaba conmigo. No lo hice con rabia, lo hice con esa voz que usamos cuando ya sabemos la respuesta, pero aún esperamos equivocarnos. Él respondió que lo mejor sería que enviara mis buenos deseos, que así todo sería más sencillo para todos. Mientras hablaba, noté que no estaba solo. Había movimiento al otro lado de la línea, otra vida continuando sin mí. Acepté, no porque estuviera de acuerdo, sino porque durante años había aprendido a aceptar antes de sentir. Colgué el teléfono y dejé la cuchara sobre la mesa. El guiso se había enfriado, el olor subía despacio y, sin darme cuenta, me revolvió el estómago. Al día siguiente preparé un regalo. No quise algo grande, elegí algo pequeño, sencillo, fácil de guardar. Pensé que tal vez, cuando el niño creciera, podría llevarlo sin saber siquiera quién lo había elegido. También llevé una botella de aceite que había reservado para ocasiones especiales. No sabía por qué, pero sentía que debía llevar algo más que un objeto. Fui hasta el piso de mi hijo. Al abrirse la puerta, me golpeó un perfume intenso. Nadie me preguntó si venía cansada. Nadie preguntó de dónde venía. Dejé el regalo en el mueble de la entrada. Fue observado solo un instante y luego apartado. No hubo rechazo, tampoco gratitud, solo prisa. Me despedí pronto. Siempre he sabido irme sin hacer ruido. El suelo del portal estaba frío, demasiado limpio. Me puse los zapatos despacio, como si retrasar ese gesto pudiera cambiar algo. Luego salí. En el autobús de regreso, vi mi reflejo en el cristal. El pelo canoso recogido con una goma vieja. Las ojeras que ya no se disimulan. Pensé que durante años había creído que ser madre era algo que no se desgastaba, que era una fuerza que no se rompía. Ahora entendía que también se cansa, que también puede quedarse sola. La frase apareció sin que yo la buscara. Una abuela que no está invitada al primer cumpleaños de su nieto. No dolía como un golpe, dolía como algo que se instala y no se va. Al llegar a casa, el sol empezaba a bajar. Los campos de las afueras brillaban en tonos dorados. El viento traía olor a tierra húmeda. Aún así,
En mi cabeza seguían resonando las mismas palabras. Los sitios son limitados. Por la noche abrí el armario y saqué una fotografía de mi marido. La apoyé sobre la mesa. Le conté, en voz baja, que nuestro nieto iba a cumplir 1 año y que yo no estaría allí. No esperaba respuesta. Nunca la espero. Pero hablarle me hizo sentir menos sola. Algo empezó a moverse dentro de mí. No era rabia, no era tristeza, era una claridad dolorosa. La certeza de que, si seguía callando, nadie notaría mi ausencia. Me acosté tarde. Los grillos cantaban fuera. El sueño no llegaba. Pensé en todas las veces que había sido paciente. En todas las veces que había entendido a los demás antes de entenderme a mí. Entonces tomé una decisión. Iré, aunque no me hayan invitado, aunque solo pueda verlo de lejos. Necesito saber qué lugar me han dado. Necesito verlo con mis propios ojos. Solo así podré decidir qué hacer con el mío. A la mañana siguiente saqué la ropa del armario. Alisé la blusa. Revisé la falda. Junto a la bolsa del regalo, coloqué la libreta bancaria que heredé de mi padre. No sabía aún por qué lo hacía, pero sentía que era importante. Ese día el sol se escondió rápido. El ruido de los camiones en la carretera se mezcló con mis latidos. No sentí miedo, sentí algo más profundo. La sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba a punto de moverme por mí. Todavía no había empezado nada, pero ya sabía que esta historia no iba a terminar aquí. Después de aquella decisión, nada cambió por fuera. El mundo siguió igual de indiferente. Las mañanas llegaron como siempre, con la misma luz entrando por la rendija de la persiana, con el mismo ruido lejano de motores y pasos ajenos. Pero dentro de mí, algo había empezado a crujir, como una madera vieja que aguanta demasiado tiempo el peso. Me despertaba temprano por costumbre, no porque tuviera prisa, sino porque el silencio de la mañana era el único momento en que no sentía que estorbaba. Preparaba café para una sola taza. A veces me sorprendía sirviendo 2 y luego devolviendo una al armario, como si alguien pudiera aparecer de pronto. Abría la ventana y miraba el callejón. Maletas rodando. Gente que llega. Gente que se va. Nadie se quedaba lo suficiente como para echar raíces. Yo sí. Yo llevaba décadas ahí, y aún así sentía que ya no tenía un lugar claro. Cogía el teléfono muchas veces. No esperaba mensajes. Lo sabía. Aún así, miraba la pantalla como quien mira una puerta cerrada por si acaso alguien llama desde dentro. Pensaba en escribir, en preguntar, en pedir explicaciones. Pero cada intento se quedaba a medio camino. Pedir explicaciones era aceptar que había que justificarse para existir. Así que no hice nada. Esperé. Unos días después, al bajar la basura, me encontré con Carmen en la escalera. Su presencia fue un alivio inesperado, no porque tuviera respuestas, sino porque no fingía que todo estaba bien. Me dijo que me notaba distinta, más callada, como si me hubiera encogido un poco por dentro. Yo le respondí que sería el cansancio, aunque sabía que no era verdad. Bajamos juntas. El eco de nuestros pasos llenaba el hueco de la escalera. Carmen mencionó que ese fin de semana era el cumpleaños del niño. No lo dijo con curiosidad, sino con cuidado, como quien toca una herida ajena sin querer abrirla más. Asentí. Luego me preguntó si pensaba ir. Le expliqué que todavía nadie me había dicho nada. Decirlo en voz alta me hizo sentir más pequeña de lo que esperaba. No por la falta de invitación, sino por lo fácil que resultaba dejarme fuera sin dar explicaciones. Carmen se detuvo un momento. Me dijo que esperar no siempre arregla las cosas, que a veces solo sirve para que otros decidan por una. Aquellas palabras se me quedaron clavadas, no como un reproche, sino como un espejo. Ese día salí al mercado sin rumbo. Caminé despacio entre los puestos. No necesitaba nada, pero necesitaba mover el cuerpo. Elegí un regalo pequeño, nada llamativo, algo que no gritara presencia. Algo que pudiera existir sin molestar. Lo sostuve un rato antes de pagar. Era ligero, pero en ese momento me pareció pesado como una promesa que nadie ha pedido. En casa lo dejé sobre la mesa. No lo envolví enseguida. Me senté frente a él durante mucho tiempo.
Pensé en todas las veces que había preparado comida para más personas de las que finalmente se sentaban a la mesa. En todas las veces que había esperado despierta sin que nadie llegara. En cómo, poco a poco, había aprendido a no preguntar demasiado. Esa noche volví a hablar con Carmen por teléfono. Le pregunté si ella creía que una abuela necesitaba invitación para ver a su nieto. Ella respondió que no, pero añadió que hay personas que necesitan controlar la imagen de su vida, incluso cuando eso significa borrar a otros. No lo dijo con dureza, lo dijo con tristeza. Colgué y me quedé a oscuras. No lloré, aún no. Sentí algo distinto, una claridad que dolía, la certeza de que, si me quedaba en casa, nadie tendría que explicarse. Mi ausencia encajaría sin ruido, sin conflicto, como si siempre hubiera sido así. Y fue entonces cuando entendí lo que más me dolía. No era no ir, era desaparecer sin dejar rastro. Me levanté y envolví el regalo con cuidado, no porque supiera cuándo lo entregaría, sino porque necesitaba sentir que aún podía preparar algo, que todavía tenía manos, que aún existía. Me miré en el espejo del pasillo, el pelo canoso, las arrugas que ya no se esconden, los ojos cansados, pero despiertos. No era invisible, simplemente me habían mirado durante tanto tiempo sin verme que yo misma había empezado a dudar. Pensé que no iba a desaparecer en silencio, no esta vez. Fuera, Barcelona seguía viva, risas, música, motores. El mundo no se detenía por mis dudas. Entre todo ese ruido, mi decisión empezó a tomar forma. No era una idea clara, era más bien una necesidad. La necesidad de estar, aunque doliera. Aún no sabía cómo acabaría todo aquello. No sabía qué vería ni qué me haría sentir, pero sí sabía algo. Ya no podía seguir esperando a que me dieran permiso para existir. El día llegó sin avisar, no porque no supiera la fecha, sino porque el cuerpo se adelanta al pensamiento cuando algo duele de verdad. Me desperté antes de que sonara el despertador. La habitación estaba en silencio, demasiado. Me quedé un rato mirando el techo, escuchando mi propia respiración, preguntándome en qué momento una empieza a prepararse para ser rechazada sin hacer ruido. Me vestí despacio, no elegí la ropa más elegante. Elegí la que me permitía caminar con la espalda recta, la que no me apretaba el pecho, la que me hacía sentir menos frágil. Me miré en el espejo antes de salir, no busqué aprobación, solo quise asegurarme de que seguía ahí. Salí temprano, el autobús iba lleno de gente que hablaba de cosas pequeñas, compras, viajes, comidas. Yo miraba por la ventana, el mar apareció de pronto, brillante, indiferente. Pensé que ese mismo mar iba a ser el fondo de la celebración. Pensé también que hay lugares que parecen abiertos a todos, pero no lo están. Al llegar al hotel, el aire cambió. Más frío, más limpio, demasiado ordenado. Todo brillaba. El suelo, las paredes, las sonrisas ensayadas. Me sentí fuera de lugar antes incluso de entrar, como si el edificio supiera que yo no pertenecía allí. Avancé hasta la entrada con el regalo en la mano. Era pequeño, aún así, me pesaba, no por su tamaño, sino por todo lo que llevaba encima. La persona que me atendió revisó una lista. Tardó poco, demasiado poco. Me explicó que mi nombre no aparecía, que no podían dejarme pasar sin confirmación. Lo dijo con educación, con esa amabilidad que no deja espacio para discutir. Le pedí que avisara a la familia. Asintió y me indicó un lugar donde esperar. Me senté. Desde allí podía ver el ir y venir de la gente. Familias arregladas. Abuelos que entraban riendo. Niños en brazos. Todo ocurría a pocos metros de mí, pero parecía otro mundo. En una pantalla pasaban imágenes del niño, mi nieto. Sonreía. No sabía nada de listas ni de nombres borrados. Esperé. El tiempo no se movía. Cada minuto era una pregunta sin respuesta. Nadie vino. Nadie se acercó. Comprendí, poco a poco, que no se trataba de un malentendido. No era un error. Era una decisión sostenida por el silencio. Sentí algo romperse dentro. No fue un golpe. Fue un cansancio profundo. El cansancio de haber entendido demasiado tarde. Me levanté. La persona que me había atendido me miró con cierta incomodidad.
Me preguntó si me encontraba bien. Asentí. No hacía falta explicar nada. Ya lo había entendido todo. Salí del hotel sin mirar atrás. El sol seguía brillando. La gente seguía entrando. La celebración continuaría sin alteraciones. Yo no era imprescindible. Nunca lo había sido. Caminé sin rumbo durante un rato. El ruido de la ciudad me envolvía, pero no lo escuchaba. Tenía la sensación de haber sido borrada de una imagen en la que había estado toda la vida. No con violencia, con cuidado, como quien borra algo que estorba en una fotografía. No lloré allí. El llanto no llegó en ese momento. Llegó después, cuando ya no había testigos. Pensé en todo lo que había dado sin pedir nada a cambio. En todas las veces que había estado disponible. En cómo había aprendido a ocupar poco espacio para no incomodar. Y comprendí que ese aprendizaje también había enseñado a otros a prescindir de mí sin culpa. El regalo seguía en mi mano. Lo miré un momento antes de guardarlo en el bolso. No era justo dejarlo allí, no porque lo mereciera alguien más, sino porque no quería que ese gesto fuera lo último que me definiera. Regresé a casa más despacio que nunca. Cada paso pesaba. Al entrar, el silencio me recibió sin preguntas. Me senté en la cocina. Dejé el bolso en el suelo, me quedé mirando la mesa vacía, y entonces lloré, no de rabia, no de rencor, lloré por la claridad, por haber visto, al fin, el lugar exacto que ocupaba. Cuando el llanto se fue, quedó algo más, no alivio, no consuelo, quedó una decisión que ya no tenía marcha atrás. Si ese era el lugar que me habían dado, yo tendría que elegir el mío, aunque doliera, aunque nadie lo entendiera. Esa noche no dormí, pensé en el futuro como nunca antes lo había hecho, no como una espera, sino como una elección, y supe que lo que venía después no sería fácil, pero tampoco sería silencioso. El día después amaneció distinto, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo ya no era la misma. Me levanté con el cuerpo pesado, pero la cabeza extrañamente clara. El dolor seguía ahí, asentado como una piedra en el pecho, pero ya no se movía. Había dejado de sorprenderme. Eso, de algún modo, me dio fuerzas. Preparé café y me senté a la mesa. La cocina estaba silenciosa. Miré el lugar donde la noche anterior había llorado y pensé que incluso el llanto, cuando se termina, deja espacio, no para la alegría, pero sí para la decisión. Saqué los papeles del cajón. No los miraba desde hacía años. Escrituras, recibos antiguos, documentos que había guardado por costumbre más que por intención. Los extendí sobre la mesa con cuidado, como si fueran frágiles. No sentí prisa. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que llegaba tarde a nada. Pensé en mi hijo, no con rabia, tampoco con indulgencia. Pensé en él como en alguien que había aprendido a vivir sin mirarme demasiado, no por maldad, sino por comodidad. Comprendí que yo también había contribuido a eso, aceptando siempre, callando siempre. Por la tarde, él vino. Me dijo que se había enterado de que yo había ido al hotel. No lo dijo con reproche, sino con incomodidad. Me explicó que no había sabido qué hacer, que todo se había complicado, que había tenido miedo de que algo se estropeara. Mientras hablaba, yo lo miraba y pensaba en lo pequeño que se vuelve el miedo cuando se mira de frente. Le hice saber que yo también había tenido miedo, miedo de estorbar, miedo de molestar, miedo de ser la que siempre rompe la armonía. Le expliqué que ese miedo me había acompañado durante años y que, aún así, había seguido adelante, que ser madre no me había quitado el derecho a existir. Él escuchó, no interrumpió, eso ya era nuevo. Le hice entender que no se trataba del hotel ni del cumpleaños, que no era una cuestión de invitaciones, era una cuestión de lugar, de saber si yo formaba parte de su vida o solo de sus recuerdos. Le dije que dolía más no ser preguntada que no ser invitada. Hubo silencio, no incómodo, necesario. Le deslicé el regalo sobre la mesa, no como reproche, sino como gesto final. Le expliqué que se lo diera al niño, que no tenía culpa de nada, que mi amor por mi nieto no dependía de listas ni de decisiones ajenas. Mi hijo me miró entonces de otra manera, no como a alguien que siempre estaría ahí, sino como a alguien que podía irse.
Me dijo que no quería perderme, no respondió con promesas, tampoco con excusas, solo con esa frase, dicha sin adornos. Yo pensé que no quería perderme tampoco, pero no a cualquier precio. Le hice saber que, a partir de ahora, necesitaba ser tenida en cuenta, no como favor, sino como parte de la familia, que no volvería a colocarme al final para que otros se sintieran cómodos. No lo dije con dureza, lo dije con cansancio, con ese cansancio que ya no suplica. Cuando se fue, la casa quedó en silencio otra vez, pero no era el mismo silencio, era más amplio, menos opresivo. Abrí la ventana, el aire entró despacio, Barcelona seguía sonando abajo, la vida continuaba. Me di cuenta de que no había ganado nada concreto todavía, ninguna seguridad, ninguna garantía, pero había hecho algo distinto, había hablado, había elegido no desaparecer. Esa noche dormí un poco mejor, no bien, pero mejor, y mientras cerraba los ojos, supe que el camino que había empezado no iba a devolverme lo perdido, pero quizá me permitiría construir algo nuevo, algo donde no tuviera que pedir permiso para estar. Todavía quedaba mucho por resolver, pero por primera vez, no me sentí sola frente a ello. El tiempo no arregló todo, pero colocó cada cosa en su sitio. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. No hubo grandes gestos ni disculpas dramáticas, tampoco reproches nuevos, solo pequeños cambios, casi imperceptibles, que sin embargo lo decían todo. Mi hijo empezó a llamar antes de venir, no para avisar, sino para preguntar. Empezó a escuchar sin mirar el reloj. A veces se quedaba en silencio, como si por primera vez notara cuánto tiempo había hablado sin oírme. Yo también cambié. No me volví más dura, me volví más clara. Dejé de adelantarme a las necesidades ajenas. Dejé de llenar los huecos antes de que alguien notara que estaban vacíos. No fue un castigo, fue un descanso. Un día, semanas después, me mostró un dibujo. Era torpe, hecho con ceras, pero reconocí las formas enseguida. 3 figuras tomadas de la mano, una pequeña en el centro, 2 más grandes a los lados. Me explicó que el niño lo había hecho sin que nadie se lo pidiera, que había dicho que así era su familia. No lloré entonces, sonreí, y esa sonrisa no me dolió. Pensé que quizá no se trataba de recuperar lo perdido. Quizá nunca volvería a ser lo que había sido, pero tal vez podía ser algo distinto, algo más honesto, una relación donde yo no tuviera que encogerme para encajar. Hubo encuentros sencillos, comidas sin fotos, visitas sin prisa, momentos en los que nadie necesitaba demostrar nada. No todo fue fácil, a veces el pasado se colaba en los silencios, a veces volvía el miedo a decir demasiado, pero ahora lo reconocía. Ya no mandaba. Una tarde, al volver a casa, abrí la ventana y dejé que entrara el aire del mar. Me quedé mirando el cielo un buen rato. Pensé en mi marido, en todo lo que habíamos construido, en lo que había quedado. Sentí tristeza, sí, pero ya no era una tristeza vacía. Tenía forma, tenía sentido. Comprendí algo tarde, pero firme. El amor no se demuestra desapareciendo. La paciencia no consiste en aguantarlo todo. Y la familia no debería doler como una herida que no cierra. Esa noche dormí profundamente, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba luchando contra mí misma. Al día siguiente preparé café para una sola taza. Esta vez no me equivoqué. Me senté a la mesa y bebí despacio. Pensé en el futuro, no como una espera, sino como un espacio abierto, un lugar donde todavía podía decidir. No sabía qué pasaría más adelante, no sabía cuánto duraría ese equilibrio, pero sabía algo importante. Ya no iba a aceptar un lugar donde tuviera que borrar mi nombre para que otros brillaran. Mi presencia también tenía valor, mi voz también contaba, y con eso, por primera vez en mucho tiempo, fue suficiente.